Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno haber pasado con ustedes esta hermosa jornada espiritual del mes de misiones, ¿no? Octubre, mes de misiones. Y como en otros años anteriores, siempre en octubre hemos tenido conferencias misioneras, hemos tenido visitas de misioneros, ¿verdad? Hemos tenido talleres y hemos pasado un hermoso tiempo de celebración misionera. Bueno, por la coyuntura, a causa de la pandemia, este año no hemos podido realizar esta jornada de conferencia por el mes de misiones. Pero en este mes de octubre, cada noche hemos estado viendo estos temas, hermanos, que el año pasado yo lo compartí en el mes de octubre del año pasado. Pero ¿cuál era el detalle? Que, no había la audiencia, ¿no?, que tenemos ahora en la noche, porque en los talleres justo eran de 5 de la tarde a 6, y bueno, y la asistencia eran 5 hermanos, 10 hermanos, ¿no? Y por eso es bien necesario compartirlo ahora a toda la grey del Señor, ¿no? Y bueno, y hemos estado viendo, mis hermanos, el primer tema que responde, ¿no?, y nos lleva a formular esta pregunta: ¿cómo podemos proclamar el reino de Dios? Porque la serie es Proclamando el reino de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo lo proclamamos? ¿Cómo podemos proclamar el reino de Dios? Y la primera manera que vimos es ensanchando el reino, ¿verdad? Y tuvimos un amplio estudio sobre eso. En el tema 2 respondimos a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos proclamar el reino de Dios? Bueno, extendiendo y bendiciendo, ¿no?, el reino de Dios. Y la tercera también, ¿cómo podemos proclamar el reino de Dios? Pues alargando el reino, ¿no? Alargando el reino. Y hoy vamos a responder también a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos proclamar el reino de Dios? Pues reforzando el reino de Dios. Y eso está basado en Isaías capítulo 54, en el versículo 2, en la última parte que dice: refuerza tus estacas. Refuerza tus estacas. Y refuerza viene del hebreo kehazak y significa fijar en. También significa atrapar y también significa ser fuerte. Así que vamos a analizar estas palabras, pero primero vamos a orar al Señor. ¿Qué le parece? Padre Santo, gracias te damos en esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor, que han entrado, Señor, a este medio de comunicación virtual para fortalecerse, para alimentarse de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este mes que siempre lo hemos tomado como el mes de misiones. Señor amado, gracias porque tú nos hablas y nos haces recordar y nos haces ser conscientes, y por tu palabra misma nos llevas a ser responsables en nuestra labor de mayordomía, no descuidándonos de nuestra labor en la iglesia local y sobre todo en el ofrendar también para misiones. Padre Santo, rogamos que seas tú que dirija la enseñanza en esta noche de comienzo a fin. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, la tienda o la carpa debía de ser armada de tal manera que con la ayuda de las estacas debía reforzarse. Las estacas cumplen la función de fijar, de agarrar y fortalecer. Y lo mismo desea Dios, mis hermanos, en la iglesia local. Que su iglesia local sea un lugar para fijar, para agarrar y para fortalecer a cada miembro de Cristo para que cumpla bien su servicio al Señor aquí en esta tierra. Y sobre todo respaldar a aquel que es enviado a las misiones. No podemos enviar a un misionero y luego abandonarlo, ¿verdad? No podemos dejarlo huérfano. Entonces es importante. Parecía que tomó foto. Yo vi algo en la cámara. No, atrás. La luz de atrás. La luz de este se ha apagado. Se movió el enchufe, seguro. Parece, ¿no? ¿En qué parte me ha ubicado? A ver, avísame. Y aún creo que no podemos dejar abandonados a
nuestros misioneros. Ajá. Ahí no podemos dejar los huérfanos. Ajá, bueno, Ya. 3, 2. ¿No? Entonces, no podemos pues dejarlos al abandono. Y si nosotros hemos enviado, si nosotros hemos iniciado la obra en Lonja, en Requena, en Río Seco, en Cipreses, no podemos dejar las obras abandonadas. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como iglesia. Entonces veamos la primera palabra, porque reforzar o refuerza viene del hebreo kehazak, y kehazak significa fijar en. Entonces fijar significa animar, confirmar, crecer. Y para lograr esto, mi hermano, fijar, confirmar y crecer, hay que ser muy dedicado, muy esforzado, pero también muy dadivoso. Entonces veamos la primera palabra, animar. Cuán importante es contar con hermanos que ayuden a animar a los hermanos que son encomendados para extender la obra del Señor. Y ahí en Deuteronomio nos dice que Moisés animó o recibió la orden de animar a Josué, porque Josué iba a emprender la labor más delicada, ¿cuál? De guiar al pueblo del Señor. Ya Moisés iba a dejarle la posta a Josué, y Dios le dice a Moisés, anímalo a Josué. Y también en Deuteronomio 3:28 Dios le dice a Moisés, y manda a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. En Hechos capítulo 18, versículo 24 hasta el 28, no lo vamos a ver todo, pero dice algo muy importante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Este era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu, dice, fervoroso, hablaba y enseñaba responsablemente, o sea, diligentemente, lo concerniente al Señor, aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué había pasado? Que este hombre predicaba con vigor, predicaba con entusiasmo, predicaba con denuedo, ¿verdad? Pero Priscila y Aquila habían notado una debilidad en su mensaje. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Les pusieron más exactamente el camino a Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarlo más. Lo capacitaron, ¿no? Y luego dice que este hombre quería viajar a Acaya. ¿Y qué hicieron los hermanos cuando supieron que él quería viajar a Acaya para predicar la palabra de Dios? ¿Qué hicieron los hermanos? Dice ahí, le animaron. Y es más, y escribieron a los discípulos de Acaya que le recibiesen. Y llegando allá dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían, en este caso, creído. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Que los hermanos lo animaron más cuando Apolo les compartió que el Señor lo quería usar en Acaya. Qué importante es, mis hermanos, cuando un hermano nos comparte y nos dice, Dios me quiere usar en tal lugar, y a partir de tal fecha voy a ir a este lugar, ¿no? Y bueno, para hacer la obra misionera se necesitan proyectos muy serios, muy responsables. No se va uno a la obra misionera al azar, a la adivinanza. No. El siervo de Dios es un siervo de Dios que planifica, como Dios es planificador, ¿no? Entonces, y bueno, y cuenta con el respaldo, en este caso, de la iglesia local. Y los hermanos lo animamos, ¿verdad? Lo animamos a que haga la obra. Y el hermano Esteban con la hermana Carla, cuando vinieron a hablar con el pastor Fernando escuchó su proyecto, todo lo que ellos tenían planificado bajo la guía del Señor. Y ahora están en Lonja, sirviendo al Señor y haciendo un excelente trabajo responsable, ¿verdad? Igualmente el pastor Roldán se acercó al pastor Fernando y le mostró todo su plan, ¿no? La manera como Dios quería que haga la obra allá en Requena. Y ya está ahora él en Requena haciendo todo lo que Dios le había encomendado. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios es un Dios de planes, hace un trabajo serio, responsable, ¿no? Entonces, y la iglesia
¿no? Tiene que animar a aquellos varones que de manera seria y responsable salen a hacer la obra del Señor. Pero también, mis hermanos, en Tesalonicenses nos dice, entre el versículo 1 y el versículo 11 del capítulo 5, dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Luego dice en el versículo 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, animaos, mis hermanos, unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica? Dice que debemos estar animándonos unos a otros a vivir una vida espiritual responsable para lograr lo que Dios nos ha encomendado, la gran comisión. No podemos estar dormidos, tenemos que estar sobrios, despiertos, atentos para lograr la gran comisión, para proclamar el reino de Dios. Ahora, el segundo significado de la palabra fijar es confirmar. Y confirmar significa asegurar, o sea, fortalecer, dar a alguien o algo mayor firmeza, o sea, hacer más firme, dar fuerza adicional. Así lo describe A.T. Robertson en su comentario, ¿no? Y dar pues seguridad. Y precisamente en Hechos capítulo 14, versículo 22, dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué discípulos? ¿Quiénes eran estos discípulos? Eran personas que se habían convertido del paganismo. Y por haberse convertido del paganismo, estaban ya creciendo en las cosas del Señor, pero a la vez estaban siendo perseguidos por haber entregado su confianza a Cristo. Entonces, Pablo continúa diciendo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también en Hechos capítulo 15, versículo 32, dice lo siguiente: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué palabras? Palabras afectuosas. Qué importante, o sea, confirmar no solamente nos habla de fortalecer, de hacer más firme, de dar una fuerza adicional, de dar seguridad. También confirmar es hablar, enseñar la palabra, pero de manera afectuosa. En Hechos capítulo 5, versículo 41, dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No solamente, mis hermanos, confirmar nos sale de fortalecer, de hacer más firme, de dar fuerza adicional. También no solamente nos habla de enseñar con palabras afectuosas, sino también confirmar. O sea, confirmar nos habla de capacitar en cuanto a la fe, en cuanto a la sana doctrina. Y eso lo hizo Pablo en su segundo viaje misionero, cuando pasó en este caso por Siria y por Cilicia. Y en Hechos capítulo 16, versículo 5, dice que lo siguiente: así que las iglesias eran confirmadas, o sea, en este caso consolidadas, afirmadas, o sea, las hacía como los músculos fuertes de nuestro cuerpo. Esto es lo que significa acá la palabra confirmadas. ¿En qué? En la fe, en la sana doctrina. Y aumentaban, dice, en número cada día. O sea, esto nos hace ver que cuando uno confirma a los hermanos, o los consolida, o los afirma, o los hace fuertes como los músculos, ¿verdad? Esto va, digamos, a dar como resultado que va a haber una gran bendición, que la bendición se va a hacer notar, que el hecho de capacitar a nuestros hermanos en la sana doctrina los va a hacer más sólidos,
en su fe al Señor. Por eso, qué importante es, mis hermanos, mis hermanas, que nosotros nos animemos unos a otros, que nosotros animemos a nuestros misioneros, pero también, mis hermanos, que nosotros estemos confirmando, o sea, que estemos fortaleciendo, darle esa fuerza adicional, darnos palabras afectuosas, pero también confirmar en la sana doctrina y sobre todo consolidar, afirmar, fortalecer como los músculos, porque a la larga eso va a traer gran bendición y esa gran bendición se va a hacer notar a todos. Entonces, qué bendición es cuando uno cumple, ¿no?, esta gran labor, animando a nuestros hermanos y confirmándolos, ¿verdad? Entonces, y cuanto más si se trata de nuestros misioneros que están, en este caso, en Lonya y en Requena, en Cipreses y en Río Seco, y otros misioneros que apoyan nuestra iglesia local. La otra palabra también de que nos habla fijar es crecer, crecer. Y acá me voy a tomar un poquito más de tiempo, pero crecer. La palabra crecer es el término que empleamos con mayor frecuencia cuando queremos dar cuenta del aumento de algo o alguien en cuestiones variables como ser el tamaño, la cantidad o la importancia. Entonces, es importante velar por la grey del Señor para que crezca en el conocimiento del Señor. Ahora, qué importante es la labor de la iglesia local, porque en la iglesia local se capacita a los miembros para que sean más efectivos en la obra del Señor. Primero, para que crezcan ellos espiritualmente y luego todo ese conocimiento vertirlo en la vida de nuestros hermanos para que ellos también crezcan y esa cadena continúe. Esa cadena no se puede romper. Mis hermanos, mis hermanas, qué bueno es contar con un gran grupo de hermanos que se están capacitando en la escuela bíblica Kairos. Hay hermanos que ya están estudiando el libro de Éxodo, otros hermanos que están llevando el curso de hermenéutica, y también hay un grupo de hermanos que está llevando el libro de Panorama del Antiguo Testamento. Estamos viendo de manera general nada más, porque es imposible ahondar en cada libro del Antiguo Testamento, pero estamos viendo de manera general, los libros del Antiguo Testamento, o sea, de manera panorámica, ¿no? Yo sé que muchas preguntas quedan en el aire, pero eso ya se verá cuando estudiemos cada libro, ¿no? Dios quiere que nos dé el tiempo para analizar cada libro de la palabra de Dios, como lo está haciendo el pastor Fernando, ¿no?, que está enseñando Éxodo. Anteriormente él ha enseñado el libro de Daniel y anteriormente también enseñó el libro de Apocalipsis. Hermano, hermana, le animo para que el próximo año también usted se inscriba y lleve estos preciosos cursos que se editan aquí en nuestra iglesia. Pero también, por otra parte, el discipulado bíblico es importantísimo. Y aprovecho para animar a los hermanos que no han llevado el discipulado bíblico, a los adolescentes, a los jóvenes mayores, a los hermanos adultos, para que se discipule. Nuestro hermano César Medrano va a iniciar muy pronto un nuevo grupo de discipulado bíblico. Así es que contáctese con nuestro hermano Jonathan, que ve también la parte de la inscripción, y también con nuestro hermano César Medrano. Hermanos, es tiempo de crecer. No puede usted estancarse en el crecimiento de la palabra de Dios, porque Dios lo ha sacado de las tinieblas y lo ha traído a la luz. Dios lo ha sacado de la muerte y ahora tiene vida en Cristo. ¿Para qué? Para que usted sea de gran bendición. Y es por eso que a Dios le interesa que usted crezca, mis hermanos. Ahora, allí pues, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3 y versículo 12, dice lo siguiente: y el Señor os haga crecer, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, cuando usa acá la palabra crecer, el apóstol Pablo está expresando un deseo de bien para el futuro, para sus discípulos. Pero también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados,
estad firmes y constantes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Le está diciendo a los hermanos, persistan en llegar a ser firmes e inamovibles. Y la única manera de lograr eso es cuando uno está creciendo permanentemente en las cosas del Señor. Luego dice, creciendo en la obra del Señor, siempre, permanente, sin estancarse, sin detenerse, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, acá Pablo nos dice que la mejor respuesta a las dudas es la actividad en las obras misioneras que ejercen nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, qué importante es, mis hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿no? La actividad es importante, hay que trabajar nuestra mente, capacitarnos, instruirnos para crecer y ser de bendición. Pero también, mis hermanos, nuestros misioneros necesitan capacitarse, tanto ellos como sus esposas, necesitan capacitarse. Y ahí es importante, mi hermano, que nosotros cumplamos nuestra labor de apoyo financiero para los misioneros. Siempre usted, mis hermanos, esté siendo fiel en sus diezmos y en sus ofrendas misioneras, para no dejar abandonados a la iglesia local y abandonados a nuestros misioneros. Hermanos, con la ofrenda que ellos reciben, pueden capacitarse espiritualmente, pero también ellos velan por la educación y la alimentación de sus familias. Pero también, mis hermanos, ellos adquieren materiales con el fin de poder capacitar también a los hermanos de la obra misionera que ellos dirigen. Aquí en nuestra iglesia, cada cierto tiempo nuestro pastor adquiere materiales para que los maestros de escuela dominical puedan brindar enseñanza a los niños, a los adolescentes y todas las personas que forman parte de la iglesia. Entonces, qué importante es. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, creced, es una orden, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí pues Pedro está diciendo, creced, está dando una orden de parte de Dios. Seguid creciendo, manteneos en ello hasta el día de la eternidad. O sea, no dejes de crecer, te está diciendo Pedro, hermano, no dejes de crecer hasta el día que el Señor nos arrebate o hasta el día que el Señor nos diga, bueno, ya es tiempo que vengas a mi presencia, ¿no? Y dejamos este mundo, ¿verdad? Todos vamos a tener que morir algún día, pero hasta que llegue la muerte, nosotros no debemos dejar de crecer. Ahora, rápidamente quisiera compartirles 7 características del crecimiento espiritual, ¿no? Bueno, la primera característica es que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios. La segunda característica es que el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5, entre el versículo 5 hasta el versículo 18, nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Pero también el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento, en este caso, experiencial de la gracia de Dios, ¿verdad? Y es muy diferente saber cosas, mis hermanos, sobre Dios que conocer a Dios en este caso. Muchas veces tenemos mucha información sobre Dios. Conocemos sus atributos, podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado, pero la gran pregunta es, ¿tienes una relación con Dios? ¿Conoces a Dios en privado? Porque la Escritura dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, acá el apóstol Pedro, habla del crecimiento en conocimiento y gracia. Y esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios.
Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, mis hermanos, no podremos compartirla con otras personas y mucho menos crecer. Rápidamente, la cuarta característica: el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos, vanidosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es, ¿cierto? Quinta característica del crecimiento espiritual: el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. O sea, Dios nos recibe tal como somos, mis hermanos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Y es por eso que en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, o sea, agradable a Dios, que es el culto racional. Y no se adapten, o sea, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. O sea, mi hermano, en respuesta al Evangelio, debemos vivir con mentes transformadas para crecer espiritualmente. Sexta característica del crecimiento espiritual: el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Y el apóstol Pablo escribió al respecto, ¿verdad? Dijo lo siguiente, ¿no? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, ¿no? Y eso está en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. O sea, Pablo no estaba pendiente del pasado mientras él avanzaba en el crecimiento espiritual. O sea, Pablo no estaba ahí mirando el pasado mientras avanzaba. No. ¿Qué aprendemos? Que necesitamos dejar de vivir en el ayer. Y hay veces en que estamos estancados y por eso no podemos pasar a la siguiente página de nuestra vida. Hay cosas, mis hermanos, que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos, mis hermanos, avanzar. Hay que avanzar, hay que crecer, hay que avanzar hacia la meta de conocer más y más a Cristo y ser semejante a Él. Y la séptima característica es que el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. O sea, mi hermano, nuestro Señor enseñó: y el que entre ustedes quiera ser primero, será su siervo. Así que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es lo que está en Mateo capítulo 20, versículos 27 al 28. O sea, mis hermanos, reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. La gran pregunta es: ¿estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Porque esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Entonces, qué importante, mis hermanos. Entonces, hemos visto estos tres significados de la primera palabra, fijar. La segunda palabra, mis hermanos, que nos enseña esta palabra hebrea kehazak, que es, pues, refuerza, ¿no? Refuerza tus estacas, ¿no? La segunda palabra es atrapar, ¿no? Y atrapar significa asir, agarrar. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, Pablo le está diciendo acá a los hermanos de Filipos, asidos. O sea, asidos significa ofrecer aquello que han tomado para que otros participen. Mis hermanos, nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Hemos tomado la palabra de Dios con responsabilidad. ¿Para qué?
Para vertirla en la vida de otras personas. Vertir la palabra de Dios a aquel que no conoce a Cristo y vertir la palabra de Dios a aquel que ya recibió a Cristo y que necesita capacitarse para reproducirse espiritualmente, mis amados hermanos en Cristo Jesús. No podemos ser estériles. Dios no nos quiere estériles. Y es por eso que Él insiste, que Hazak. Y que Hazak significa pues atrapar, asirse de la palabra. Y Dios nos ha permitido que tomemos su palabra ahora, ¿verdad? Y que crezcamos en ellas para pues dar a otros, para que ellos crezcan y puedan participar también. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 12, dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y aquí Pablo está diciendo que no que lo haya alcanzado, no que lo haya logrado ya, ni que ya sea perfecto, sino que dice: prosigo, continúo, no me detengo, no me estanco, por ver si logro tomar aquello para lo cual fui llamado. Pablo era un hombre estudioso de las Sagradas Escrituras, y no era un hombre que se lo guardaba para sí. Él lo vertía en la vida de otros, para que esas personas fueran de gran bendición también. Y además, ¿para qué? También para que se extienda el reino de Dios. Porque una manera también de proclamar el reino de Dios es extendiéndose, ¿verdad? Lo cual hemos visto. Y también para reforzar. Y acá Pablo está diciendo que ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Cristo lo tomó. ¿Para qué? Para que Pablo haga su voluntad, para que Pablo proclame el reino de Dios. Y vaya que este hombre cumplió bien su labor. Yo le pregunto a ustedes, ya que Cristo los ha tomado para hacer la gran obra, para proclamar el reino de Dios, ¿usted está vertiendo en la vida de otros lo que Cristo le ha enseñado? Usted dirá: a mí Cristo no me enseñó nada. Sí le ha enseñado. Ha usado al pastor Fernando, ha usado al hermano Jonathan, ha usado al pastor Roldán en su momento, ha usado a otros siervos que han venido a predicar a la iglesia, ¿verdad? Ha usado y sigue usando su servidor. O sea, Dios nos habla y nos capacita, y también nos habla por medio de su palabra. ¿Y usted está derramando ese aprendizaje en la vida de otras personas? ¿Usted está haciendo de bendición en la vida de otras personas, tanto en la vida de los inconversos como en la vida de los creyentes en Cristo Jesús? Si no es así, mi hermano, usted está estancado. Usted no se ha dejado atrapar por la voluntad de Dios, porque Cristo lo tomó para que usted extienda, para que usted proclame el reino de Dios. La última palabra es fortalecer, ¿no? Otro significado de reforzar, de que Hazak, ¿verdad? Es fortalecer. Y fortalecer significa hacer fuerte o más fuerte a alguien o algo. Y allá en Isaías capítulo 35, versículo 3 dice: fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Ahora, qué interesante, porque Isaías, mis hermanos, escribe en un contexto donde todo lo tenía en contra. Isaías fue un profeta que proclamó la palabra de Dios en un contexto adverso. Era un tiempo en el cual el reino del sur, Judá, había sido humillada, había sido aplastada por los babilonios. Entonces, Isaías hace un llamamiento al pueblo, porque el pueblo estaba depositando su confianza en los ídolos. Le habían dado la espalda a Dios. Un pueblo que había aprendido acerca de las glorias de Dios en el pasado. Cómo sacó a Israel de manera gloriosa de Egipto. Pero sin embargo, le dieron la espalda a Dios. Y prefieren buscar ídolos.
Entonces, Isaías los llama. Va a venir un juicio. Israel, si no te arrepientes, porque está hablando el pueblo de Dios, en este caso Judá. Si no te arrepientes, Dios te va a humillar. Y va a venir el enemigo. Dios va a obrar de esta manera si no te arrepientes. Pero este pueblo del Señor no se arrepintió. Y es por eso que Él llama: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Dios llamando a su pueblo que se encuentre con Él a través de su siervo. Pero también Isaías le pide a Dios que lo fortalezca. En el capítulo 38, versículo 14, dice: como la grulla y como la golondrina me quejaba, dice, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme, Señor. Oh, mi hermano, mi hermana, muchas veces nuestros misioneros pasan por necesidad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay iglesias que son negligentes, se olvidan de sus misioneros y los abandonan. Y muchas veces ellos tienen que cerrar locales, o muchas veces ellos tienen que trabajar secularmente para que sus hijos, su esposa, su familia coma y sean educados. Y la iglesia que se había comprometido en apoyarlos, dejó de hacerlos, los abandonó. Mi hermano, en una oportunidad recuerdo que llegué a un lugar y el misionero dormía en el suelo, su esposa en el suelo, sus hijos en el suelo. Yo recuerdo que en esos años, le hablo hace más de 20 años, le avisé al pastor Fernando en qué condición encontré al misionero. Y el pastor dijo: no es posible, no puede estar en esa condición. ¿Qué había pasado? Que el misionero no nos había compartido su situación. Y cuando yo llegué a este lugar, le encontré en esa situación. Inmediatamente, muy aparte de su ofrenda mensual, se le envió una ofrenda especial para que compre camas y colchón, para que tanto él y su esposa y sus hijos vivan dignamente. No podemos dejar abandonados a nuestros misioneros. No podemos, mis hermanos. Conscientemente también yo tengo una familia. Y cada vez que doy mi ofrenda misionera, yo digo: ojalá, Señor, que también un gran ejército de hermanos tenga el mismo sentir para poder fortalecer a nuestros misioneros. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a faltar a nuestra promesa de dar nuestras ofrendas misioneras, si dejamos de dar, mis hermanos, comenzamos a debilitar el avance de la extensión del reino de Dios. Si usted hasta ahora no estaba ofrendando para misiones, comience a ofrendar para misiones. El domingo antepasado compartí cuál es nuestra responsabilidad de mayordomía: ser fieles en nuestros diezmos y ser fieles también en nuestras ofrendas misioneras. Y como una vez mencionó nuestro pastor, no es cuestión de decir: no diezmo porque yo doy misiones, o no doy a misiones porque diezmo. No. Son dos responsabilidades que tenemos que cumplir fielmente: diezmar y dar para misiones, para que la obra de Dios se siga extendiendo. Pero también en Efesios capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Y esta palabra fortalecidos viene del griego kratos y significa que hay que dar fuerza, hay que vigorizar. De eso se trata, con poder en el hombre interior por su espíritu. Mi hermano, mi hermana, estamos fortaleciendo a nuestros hermanos, a nuestros discípulos, a los recién convertidos. Estamos vigorizándolos con las Escrituras, estamos empapándolos de la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿Sabe también qué significa esta palabra? Robusteceos. ¿En qué? En el Señor
y en el poder de su fuerza. Muchas veces cuando le alimentamos bien a nuestros hijos, luego decimos, este niño está robusto, ¿verdad? Está robusto, está fuerte, vigoroso. De igual manera, mi hermano, Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos los unos a los otros y a nuestros misioneros. A nuestros misioneros. Que ellos estén cada mes confiados de que su iglesia los va a sustentar, de que su iglesia no va a descuidarse de ellos, para que ellos estén fuertes, vigorosos, ¿verdad? Subiendo y bajando esas montañas donde están predicándose el Evangelio. Allá en Río Seco hay altas y bajas, ¿no? Allí los chicos tienen que subir, bajar para visitar y buscar a los niños. Entonces, en todos esos lugares, que ellos estén vigorosos, fuertes, ¿no? Respaldados por la iglesia que los envía. Quiero finalizar con una frase. Qué importante es para Cristo que estemos fijos, o sea, animados, asidos, o sea, tomados de la palabra de Dios y fortalecidos, o sea, vigorizados para lograr la gran comisión. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Oremos. Padre Santo, gracias por esta hermosa jornada espiritual que hemos disfrutado en este mes de octubre, en la cual hemos celebrado el mes de misiones. Padre amado, te ruego que Palmas Reales sea una iglesia altamente responsable en su mayordomía, que sea una iglesia madura en su diezmar y que sea una iglesia madura, Señor, en dar sus ofrendas misioneras. Es la única manera de que, Señor, tu reino se extienda, se proclame en este mundo, Señor. Padre Santo, rogamos que nosotros no seamos negligentes, que no nos estanquemos, sino que avancemos, Señor, en la proclamación de tu reino en esta tierra. En Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre mío. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y sigamos adelante en misiones.